Hola, hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Hoy el episodio de Hola Finance es sobre superannuation. Es un tema bastante interesante ya que muchas personas recién llegadas al país, cuando empiezan a trabajar, les piden por su superannuation. Entonces, les vamos a explicar qué es el superannuation en Australia, por qué es importante para tu retiro y cómo puedes sacarle el mejor provecho. Te contaremos Hola. cuáles tenemos, cuáles tiene Brian, cuáles tiene Michael, sobre sus contribuciones, acceso al dinero, opciones de inversión y demás. Sí, creo que ese bueno, hola a todos, es un tema muy importante, una de las primeras cosas que nosotros tenemos cuando llegamos acá a Australia, creo que es un superannuation. Muchos no entendemos de qué se trata. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi primer trabajo, me hablaban, ya te abrimos un superannuation, tienes ahí tanto y tanto dinero. Y yo decía, bueno, pero ¿qué será eso? Y yo me acuerdo que en esa época tenía varios trabajos y en cada trabajo tenía un superannuation diferente. Y vamos a explicar un poquito porque eso no es algo que deberíamos permitir, ¿no? Sí, hola muchachos, hola Pili, hola Michael. Eh, bueno, un episodio interesante de Superannuation para los que tengan planes de quedarse, para los que no estén seguros también porque les aplica como se van a dar cuenta. Así que bueno, arranquemos con Sí. qué es el super. Sí, empecemos explicando de pronto un poquito qué es un superannuation y de pronto la historia un poquito también así brevemente. Este es un sistema, el sistema pensional, fue una reforma pensional que hicieron en Australia, si no estoy mal, fue por allá en los ochentas, en los años 80. Y pues que hubo un sistema en el cual las personas contribuyen a, a su pensión. Y hay unos portafolio manager, hay unas personas que ese dinero que estamos contribuyendo, esas personas las invierten ese dinero por nosotros, ¿verdad? Entonces, la idea de este sistema, ¿cuál es? La idea de este sistema es que muchas personas no tenemos o no tienen conocimiento financiero, pero puedan ahorrar y puedan invertir y puedan tener algo de dinero cuando ya se vayan a jubilar. Entonces, todo el dinero que está entrando al superannuation es un dinero que en realidad se supone que lo puedes sacar simplemente ya cuando, bueno, cuando cumplas ciertos requerimientos, como la edad, cuando llegas a cierta edad, puedes ya empezar a sacar todo ese dinero que tú metiste, pero lo importante es que ese dinero viene con un retorno, ¿no? Porque va a ser mucho más alto que el dinero que tú contribuiste. Entonces Y parte de una necesidad básica, ¿no? Los gobiernos tienen que tener sí o sí algún sistema para tratar de que la gente contribuya a su pensión, porque de lo contrario, cuando la gente se empiece a pensionar, imaginen el gobierno tratando de usar el budget para tratar de tener toda esta gente cubierta con salud, necesidades básicas, se volvería un caos económico en sí, el país. económico muy Entonces, parte de complicado. una necesidad, ¿no? Sí, y lo importante ahí es, en realidad, en teoría, si todas las personas en un país pues tuvieran el conocimiento financiero, ellos podrían ahorrar, invertir su propio dinero y cuando se jubilen pues van a tener un ingreso, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchas personas que no tienen ese conocimiento financiero. Entonces, esta es una forma que el gobierno tiene para hacer, pues, para que la gente primero ahorre, porque te están quitando parte de tu salario para colocarlo en este sistema de ahorro y segundo, te lo invierten por ti. Entonces es como, como decía Brian, es una forma para el gobierno de protegerse de que porque si no hiciste nada en tu vida o si no nunca trabajaste, no te vayas a jubilar sin tener ningún dinero y entonces el gobierno sea el que tenga que cuidarte, ¿no? Exacto, y esa razón que acabaste de dar fue una de las razones por las que yo empecé como este camino de inversión, porque cuando ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, si tú no haces absolutamente nada con el tema de contribución a pensión, al final de tu vida laboral terminas retirándote con una pensión muy baja que lo que genera es que tu calidad de vida baja. Entonces, en ese proceso, entre una de las razones fue esa, ¿no? Empezar a averiguar, ok, ¿cómo empiezo a proyectar mi plan desde ahorita en el long term? Que mucha gente nos ha preguntado también por qué invertir. Esa es otra de las razones que ya las hemos mencionado también, ¿no? Exacto. Y en ese proceso, hablando del gobierno, de la importancia,
Acá específicamente en Australia ellos establecen unos mínimos porcentajes que los empleadores tienen que contribuir a cada empleador, independientemente del tipo de contrato que tengan. El gobierno inicialmente estaba en 10% hace 4 años y el gobierno entró en una reforma para que las empresas vinieran subiendo ese porcentaje obligatorio que tenían que contribuir cada año, 0,5. Esa implementación, ese proyecto se completa ahorita el 1 de julio porque ya nuestro súper o los empleadores tienen obligación de contribuir un 12%. Es un incremento del 2% que obviamente muchas empresas inicialmente no lo querían hacer. Y en estos días hablaba con alguien que me decía, oiga, quiero pedir un aumento de salario en la empresa. Y la razón que la empresa le respondió para no hacerle un aumento de salario mayor al de inflación es que el gobierno ha venido obligándolos a hacer aumentos en el superannuation y era un gasto que ellos, un costo que ellos no tenían estipulado desde el inicio. Así que bueno, Sí, es un punto importante que interesante. las empresas han venido viendo afectadas de otra manera también. Es algo, ahora que comentaste eso, Brian, sería bueno de pronto explicarles a todas las personas que están llegando a Australia. Hay algo muy interesante acá que es cuando tú vas a conseguir trabajo y a ti te dicen, no, te vamos a pagar $100,000, digamos que te dicen, te vamos a pagar $100,000 al año. Ahí hay que siempre preguntar, ok, ¿esos $100,000 son base o base más el superannuation? Claro. Cuando es base más el superannuation, usualmente a eso se le dice el package o ¿verdad? El package. Entonces, hay dos formas de darte a ti un salario. Tú puedes decir, te voy a pagar $100,000 base, entonces tú sacas tu cuenta, ok, son $100,000 base, el superannuation yo no sé qué tanto, entonces el superannuation van a ser $10,000 más, digamos, ¿verdad? O ellos te van a decir, te vamos a pagar $120,000 package. ¿Qué quiere decir? Cuando dicen package, quiere decir ya viene tu salario, lo que a ti en verdad te entra, más lo que ellos van a contribuir a tu pensión, que es el superannuation. Que desde mi perspectiva es mejor tener ese package porque al final del día, cambios como los que hizo el gobierno en este momento, muchas empresas, que es al punto que vas, ¿no? Muchas empresas al final del día no han venido pasando ese aumento en full porque pues el contrato que tienen especifica que el súper sale del salario total que están pagando. Entonces ténganlo en cuenta cuando quieran negociar ese próximo contrato. Sí. Ok, súper. Mike, tú al comienzo hablabas de que en tus primeros trabajos te ponían diferentes supers. ¿Qué pasa con mi super si cambio de empleador o tengo múltiples cuentas activas? Bueno, anteriormente el sistema era un poquito diferente. Anteriormente, la empresa con la que tú ibas a trabajar te podía abrir diferentes superannuation y usualmente lo hacían porque ellos tenían contrato con alguna empresa en particular y de pronto les daban beneficios, bueno, por diferentes Y razones. por cumplir con el gobierno, ¿no? Porque Y pues es por, obligatorio al final del día. exactamente, exactamente. Pero en estos momentos el gobierno ha cambiado un poquito, Pili, la forma como maneja esta parte y las empresas tienen que preguntarte si tú quieres tener un nuevo superannuation o ya tú tienes uno al que vas a seguir utilizando. Y no solamente eso, pero uno de los cambios más importantes es todo está conectado ahora a la página del ATO. En el ATO, si tú tienes diferentes empresas de superannuation, ellos te van a empezar a decir, ojo, es mejor que tengas uno solo. Y la superannuation que tú tienes, también se puede enterar que tú tienes otra empresa y te va a empezar a recomendar combinarlo todo en una sola cuenta. Muchachos, el ATO es la Oficina de Taxación de Australia, ¿no? Ese es el acrónimo. Exacto. ATO o ATO. O el ATO, que es la oficina de taxes de acá de Australia. Correcto. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es, anteriormente existía el problema de que muchas personas tenían cinco, cuatro, cinco diferentes superannuation. Y eso está mal. Entonces, eso es algo muy importante que todos tienen que mirar, es cuántos superannuation tienen. ¿Tienes uno, tienes dos, tienes tres? Si tienes más de uno, lo recomendable es que los unas todos en una sola cuenta. ¿Por qué? Porque estás pagándole diferentes fees, diferentes comisiones a cada una de esas empresas para hacer lo mismo. Entonces estás pagando, te puedes estar gastando mucho más dinero. Te doy un ejemplo. En promedio, tú le estás pagando mensualmente más o menos
unos $10 a tu empresa de superannuation para que te maneje ese dinero. Si tienes tres empresas diferentes, ya estamos hablando que te estás gastando $30 mensuales que le estás dando a estas empresas y eso va, ¿verdad? Se va acumulando en el largo plazo. Entonces, la idea cuál es, siempre estén seguros que tienen una sola empresa y si tienen diferentes, combínenlas. Y mira que eso me pasó a mí, de hecho, cuando yo llegué, yo como a los 2 años que llevaba acá, empecé a averiguar y efectivamente tenía como tres cuentas de Mm, superannuation, porque pues cuando uno llega uno a veces tiene más de un trabajo, ¿no? Eh, exacto. Podríamos hacer un videito a la gente de cómo pueden ir al ATO y revisar cuántas cuentas de super tiene y cómo consolidarlo. Podría ser algo para Sí, la semana que viene. sí, podríamos hacerlo. Bueno, sigamos. Pili, creo que tú nos quieres contar algo. Bueno, como colombianos, tal vez esto aplica no para todos los latinos, pero los colombianos, no sé cómo funciona en cada uno de sus países, pero en Colombia hay dos regímenes. Uno que es el de prima media con prestación definida, que es básicamente el que conocemos como Colpensiones, que maneja el gobierno, que básicamente todo el mundo ahorra en una misma bolsa y cuando te pensionas sacan un promedio de tu salario de los 10 últimos años, que de hecho Mm, va a cambiar un poco a partir del 1 de julio. Y también está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es por los fondos privados, por venir, protección, como por dar unos ejemplos, que es donde tú ahorras en tu propia bolsita, por decirlo así. ¿Qué similitudes o diferencias hay con el de Australia? Pili, yo creo que aquí no tenemos un sistema como el primero que tú mencionaste de Colpensiones. No hay un sistema que sea Contributivo. parecido, que sea Correcto. contributivo, exacto, donde nosotros les estemos dando ese dinero a una entidad del gobierno en teoría. Pero el segundo sistema que tú mencionaste, creo, en lo específico es muy diferente, pero en la idea como tal es muy parecido a cómo funciona el superannuation. El superannuation acá o el sistema de pensión del que estamos hablando es contributivo. Lo que tú metes es lo que vas a sacar más la ganancia en la inversión. Y menos los fees que te están cobrando el fondo que lo uses para manejar. Que seguro que en Colombia también te cobran Que fees. sí, Sí, exactamente. Que muy probablemente sean más altas, de hecho. sí, sí. Bueno, sí, creo que cubrimos ahí con eso la diferencia de esos sistemas un poco. Entonces podríamos ver, ok, listo. El empleador nos está consignando ese 12% desde el 1 de julio. ¿Quién viene a manejar eso? Hay unos fondos especializados, fondos como Hostplus, fondos como Australian Super. Estos dos son bien conocidos, entonces probablemente ustedes, los oyentes, de pronto los son familiarizados con ellos. Entonces, básicamente, ustedes tienen una cuenta con ellos. Hostplus es muy popular porque se enfoca en la parte de Hospitality. hospitality. Entonces, Correcto. muchos que vienen, ustedes vienen a trabajar en restaurantes o bares. Hostplus es muy fuerte en ese sector. Entonces, de pronto, por eso Brian decía que de pronto han escuchado sobre todo de ese, ¿no? Correcto. Y al final del día, como uno llega y establece un súper, usualmente uno se termina quedando con ese súper, ¿no? Sí, correcto. Que bueno, ya vamos a mirar más adelante de pronto en qué condiciones se encuentran ese súper y si hay que revisarlo. Sí. Bueno, entonces ese dinero entra a esa cuenta de Superannuation, se lo consigna directamente el empleador a la cuenta o a la empresa de Superannuation. Entra un portafolio manager que básicamente lo que hacen es manejar ese dinero y lo invierten. Hay dos opciones. Ellos tienen la forma automática de invertir o la forma manual en la que ustedes pueden entrar a mirar cómo su portafolio está invertido. De mi parte, hace como cinco Sí. años empecé a mirar para manejarlo directamente, para tratar de maximizarlo, porque, bueno, no vamos a entrar de pronto a fondo, pero de acuerdo a la edad que ustedes tengan, de acuerdo si tienen hijos, de acuerdo al riesgo que ustedes tengan, de pronto es bueno balancearlo de una u otra Sí. manera. ¿Qué balancear lo que es? ¿Estoy enfocando mi portafolio en el largo plazo o corto plazo, cierto? ¿Me voy a retirar pronto o todavía tengo bastantes años para retirarme? 10 plus años para retirarme. Mm, Em, sí. Sí. y hay estrategias que más o menos, que era lo que venían mencionando, pero Mm. cada súper las tiene mencionadas de cierta manera específica, ¿no? Sí. Lo que Brian está explicando un poquito es cuando tú pones tu dinero en ese fondo, en la superannuation, listo, hay alguien que lo está invirtiendo por ti, pero no quiere decir que él tome todas las decisiones. Tú puedes decirle cómo tú quieres que invierta tu dinero. Y es algo muy importante que todos deberíamos hacer. Si no lo has hecho, lo más probable entonces que te lo colocaron
en el default, que es lo que decía Brian, te colocaron en la inversión normal, digamos, le llamemos esa, la inversión normal, Que ¿verdad? usualmente es un portafolio balanceado, ¿no? Que en el Balanceado, largo plazo ha exacto, tenido un retorno promedio. Ni promedio, bajo ni alto, pero promedio. exactamente, pero lo que decía Brian es muy importante, dependiendo de tus condiciones, digamos, si tú eres joven, si tú tienes 20 hasta 30 años, tú puedes tomar un poquito más de riesgo. Entonces tú puedes decirle a tu fondo, por favor, invierta mi dinero con un riesgo más alto porque yo quiero tener un retorno en el largo plazo más alto, ¿verdad? Entonces ellos pueden moverlo del balanceado, que es el primero con el que tú entras, tú lo puedes mover a uno que sea de mayor crecimiento. O si ya tú estás para jubilarte, si ya tú estás para jubilarte o para retirarte y quieres tomar menos riesgo, tú lo puedes mover a un portafolio o a un sistema, una estrategia que es más conservativa, más conservadora, que es de menos riesgo, ¿verdad? Porque al final del día creo que nosotros hemos estado hablando que estos fondos de superannuation invierten, pero no hemos hablado en qué, ¿no? Y la mayoría de estas inversiones son en acciones, en ETFs. Entonces, por eso la importancia de definir qué tipo de portafolio tengo según si estoy enfocándome en el largo plazo, en el corto plazo, Sí. según mi edad, todo lo que hablábamos, Según tu ¿no? edad, según tu... Sí, Porque pues exacto. obviamente, imagínense ustedes están a punto de pensionarse y les pasó COVID el día de mañana, ¿no? El portafolio cae inmediatamente. Enseguida. Entonces, Sí. tu superannuation, digamos, tú tienes 100, y esto es un ejemplo en realidad que un amigo me llamó durante el COVID. Él tenía, creo que tenía $200,000 en el superannuation, ¿verdad? Se metió COVID, las bolsas cayeron casi el 30% en 2, 3 semanas. Su pérdida, ¿cuál fue? Él enseguida vio esos $200,000 en su cuenta del super, cayó $60,000 Qué enseguida, caída. ¿verdad? ¿Por qué? Porque cayó el mercado, ¿verdad? Mm. Entonces, así te afecta directamente. Si él se quiere jubilar, ya va a tener $60,000 menos en esa cuenta, ¿verdad? Si los hubiera sacado en Si ese los hubiese momento. sacado en ese momento, exactamente. En su caso, él no, él todavía lo dejó y pues el mercado se recuperó y su superannuation volvió a subir. Lo que decía Brian también es muy interesante. ¿En qué inviertes o qué opciones tienes tú para invertir en ese superannuation? Tú les puedes ellos invierten en diferentes productos como propiedades, acciones en Australia o acciones en otros países. Invierten en ETFs, invierten hasta en private equity. Equity. Private, Pero esos superannuation usualmente son fondos más que tienen planes más especializados, ¿no? sí, Porque el promedio te invierten a ti en acciones, ETFs y propiedades, entre propiedades acciones e también. ETFs, Sí, usualmente te meten la propiedad a través de un ETF que está invirtiendo en sí. propiedad. Pero en propiedad física no hay muchos de supers que Puede están que sí invirtiendo. sea así porque a ellos les interesa mucho tener la liquidez, ¿no? Porque Exactamente. ellos Exacto. también tienen un outflow, ellos tienen que estar pagando constantemente y necesitan un poquito esa liquidez. Entonces, sí es verdad, sí. Entonces, básicamente están teniendo exposición a esos mercados, pero no directamente. Que eso es lo chévere de los ETFs, ¿no? Que hemos Sí, venido hablando mucho, que básicamente son temáticos y ustedes pueden invertir prácticamente en lo que sea. así es. Em, Bueno, y ustedes, ¿qué estrategia escogieron para su superannuation? Mi estrategia, yo la cambié a la más agresiva, que era International y Super Growth, si mal no recuerdo es el nombre. Yo hice ese proceso con Australian Super hace como ya 4 o 5 años. Y de hecho tengo que revisarlo, tengo pendiente la siguiente revisión porque creo que Australian Super se está quedando otra vez. Mm. ¿Tú, Michael? Para mí, yo también igual. Yo le metí acciones 100% y le metí acciones 50% por fuera, overseas, y 50% acá en Australia. Lo tengo 100% en acciones. No le tengo otras inversiones que son de menor riesgo. Otra inversión que es de menor riesgo que a ellos les gusta mucho son los bonos. Sí, Ellos le sí, sí, meten sí. bastante en fixed income, que son los bonos que tienen un riesgo menor y comparado con las acciones. Pero yo lo saqué todo de eso, yo le tengo todo en acciones en mi super. Que de pronto sería bueno explicar qué es un bono, ¿no? Que de pronto no hemos llegado al punto de explicarle a la audiencia en detalle qué es un bono. Creo que pronto en otro, ¿Será? sí, en otro. Pero miren, en pocas palabras, imaginen un bono
como imaginémonos un documento que los gobiernos emiten donde generan deuda y hay países, personas, bueno, no, usualmente no personas, No, o países o empresas. empresas que terminan comprando esa deuda a cambio de un retorno. Pero sí, después necesitamos ahondar mucho más en detalle que es Sí, un bono y son mucho más estables. Por eso a muchos super les gusta invertir en esos bonos también. sí. Ok, entonces es importante todos revisar en qué están invirtiendo su dinero en el súper y cambiar su Y para estrategia. hacer para revisar eso, Pili, fácil, eso es facilito. Te vas a tu página del superannuation que tú tengas, te metes con tus login, te metes con tus detalles y te vas a la parte que diga estrategia o inversión. Y ahí enseguida te dice qué inversión, en qué están invirtiendo tu superannuation y te da las opciones que puedes escoger de cómo cambiarlo también. Entonces no es nada del otro mundo, no tienes que llamar, eso en todo en la página web. Tú puedes hacer el cambio, puedes hacer todo. Y si no tienen ni idea con quién tienen el súper, que a veces pasa, Mm, revisen en el payslip. Usualmente en el payslip les menciona solo el nombre y a veces incluso el client ID sí. para que vayan y recuperen O esa información. en la página del ATO nuevamente También, también te correcto, dice qué empresa tienes, qué empresa estás utilizando. correcto. O Súper. empresas. O empresa. Correcto. Bueno, sí. Una pregunta que me genera curiosidad, pues como migrantes, el estatus migratorio que tenga alguien en Australia, ¿cambiaría como la perspectiva del súper? ¿Algo afecta en el acceso a tu súper? En realidad no, porque tu acceso al súper es ligado más que todo al trabajo. Siempre y cuando tú tengas un trabajo, ellos te tienen que estar pagando tu superannuation. Sin importar el tipo Eh, de contrato, casual, part-time, full-time, el que sea. Exactamente, no sé, bueno, si alguien no tiene papeles, ahí sí no sé cómo sería, pero eh, si asumiendo que todo el mundo tiene, pues está legalmente acá y tiene sus papeles, a ti te van a pagar siempre tu superannuation Legalmente con derechos laborales. con derechos laborales. Sí. Exactamente. Bueno, hemos hablado de cómo se hacen esas contribuciones, cómo se invierten si yo tengo alguien o un fondo que me las esté manejando, ¿cierto? Eh, hay un tema interesante en el cómo se puede invertir ese superannuation, que es un tema que a mí me encanta mucho, que ya vamos a hablar del tema, que se llama Self-Managed Super Fund o SMSF. Pero bueno, antes de tocar ese punto, mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿y puedo acceder a ese super mañana, pasado mañana, en 2 años, 3 años, ¿verdad? El super, hay tres formas en el que lo pueden acceder. Uno, si ustedes se van del país. Dos, si cumplen la edad de pensión, que es cuando cumplen los 67 años. Y tres, que es con la forma que les estaba haciendo la introducción, que básicamente el SMSF o Self-Managed Super Fund, ustedes vienen a manejar ese fondo por su cuenta. Ya le explicamos un poco más porque no es tan sencillo. Pero en ese último, Brian, así tú lo estés manejando, no quiere decir que tú puedes acceder a ese dinero ahora. Sí lo puedes manejar, pero Correcto. no lo vas a recibir, ¿no? Correcto, sí, correcto. A lo que me refiero con acceder es acceder a que lo pueden manejar, pero al final del día ese dinero usted no lo reciben hasta que no cumplan la edad de pensión, que acá en Australia son los 67 años. Y bueno, y me acabo de acordar que hay una cuarta forma que son en eventos de emergencia, que probablemente durante COVID Mm, a muchos de ustedes pasó, que el gobierno le dio el beneficio a mucha gente de acceder hasta $20,000 dividido en dos pagos de $10,000, ¿no? correcto. De todas maneras, hay que ser muy cuidadosos si en algún momento se vuelve a generar eso, porque ya les hemos hablado de que es el interés compuesto o compounded interest. Y cuando ustedes retiran dinero, eso se ve reflejado en el largo plazo. Sí, hay otra cosita. Bueno, listo, si eres estudiante, te regresaste a Colombia, ¿qué pasa con ese dinero que tienes ahí? Lo puedes sacar. Hay varias condiciones, creo que Pilar conoce un poquito más de eso, pero para mí lo más importante que debes tener en cuenta es, listo, te regresaste a Colombia, hiciste toda la vuelta, todo el papeleo, te van a regresar tu dinero el que tengas ahí, pero el gobierno se va a quedar más o menos con un 40% de lo que tú tienes. Es un tax, es un impuesto que te quitan por acceder a ese dinero antes de tiempo, antes de los 65 años que habíamos hablado, ¿no? Eso me pasó a mí. Mm. Yo vine muy joven, cuando tenía 19 años, y vine apenas por 6 meses. Y regresé y pedí el súper, pues porque obviamente era algo de dinero. Y cuando yo no sabía, y cuando me vine a dar cuenta como al mes que me lo consignaron, yo, pero ¿y qué pasó con todo el dinero que me iba a entrar? 40% te lo quitan ahí, entonces ténganlo presente. Sí. De pronto, si ustedes no están seguros de regresar o no, de pronto incluso es mejor, perdón, sí, de que van a regresar o no, de pronto es mejor dejarlo Si en tienes ese un país. exacto, eso es buen punto. Si tienes un dinero
relativamente alto en el superannuation y te vas a regresar a Colombia, yo lo dejaría todavía ahí. Lo dejaría ahí, que siga creciendo, ya lo sacas a 65 y el impuesto que pagas al sacarlo a 65, al 65 son solamente el 15% Ujú. cuando lo sacas ya, cuando ya cumpliste la edad, ¿no? No, a los 65 no te taxan. Ese Sí. 15% es lo que te taxan o lo que taxa el gobierno a la empresa por contribuirte al súper. Pero cuando Ah, llegas a la edad, correcto. o sea, ese dinero, todo el dinero Sí, que tengas correcto, es que por correcto, eso es sí. una forma muy, muy interesante de invertir y por eso la queríamos traer. Porque el superannuation Sí, optimizado, el hecho de que no te cobren impuestos de aquí a que te retires, sí. es una cosa increíble. Ustedes ya Y saben lo que que llevan viviendo acá, los porcentajes de sí, impuestos aquí en y Australia. ahí pasa, y bueno, podemos tocar un poquito algún caso muy interesante que estaba pasando aquí, que es lo que dice Brian. El superannuation te permite crecer ese capital sin pagar mucho impuesto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Mucha gente con mucho dinero Ah, estaba sí. metiéndole de más, de dinero de más, estaba contribuyendo de más a esa pensión para pagar menos impuestos y sacar todo ya de un solo cuando lleguen a la edad pensional y lo sacaban todo de un solo. El gobierno se dio cuenta de eso bueno, y hace varios años, creo que casi como 2 años, implementaron unos límites de cuánto dinero tú puedes meter, contribuir por tu cuenta a tu superannuation y lo hicieron para prevenir precisamente eso, ¿no? Que Ese límite es de $30,000 al año. al año. Sí. Y el gobierno que ganó las elecciones ahorita, el gobierno laboral, creo que ya están a punto de pasar la otra medida en la que van a empezar a taxar o a cobrar impuestos del 30% sobre a cuentas de superannuation que tienen más de $3 millones, que Mm, es otra forma de controlar eso que estaba diciendo Michael. sí, Entonces, sí, bueno, bueno, podríamos de pronto mirar la opción de qué es ese SMSF y cómo me empecé a interesar en el SMSF. sí. El SMSF básicamente les permite, o el Self-Managed Superfund les permite a ustedes, bajo la supervisión o no la supervisión, teniendo un equipo de un contador y un abogado, empezar a manejar ese superannuation por cuenta de ustedes. Tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que pues ustedes pueden decidir en qué lo invierten. Desventajas es que los costos de manejo son altos, más o menos a hoy día son más o menos de $3,000 a $4,000 anuales. Si ustedes no tienen conocimiento financiero, en vez de generar un crecimiento, pueden generar lo contrario, entonces tienen que ser muy cuidadosos. Desde mi perspectiva, cómo yo lo estoy estructurando para usarlo es a través de todos los beneficios que el gobierno y el superannuation permite al invertir en finca raíz, que es uno de las cosas que el gobierno, de nuevo, a partir del 1 de julio, va a empezar a usar, que le va a permitir a personas usar el superannuation para comprar propiedad. Ahora, ese tema, desde mi perspectiva, es bien debatible. ¿Por qué? Si yo voy a usar mi superannuation que está diseñado para el retiro y lo voy a usar para comprar una propiedad en este momento que es en la que yo voy a vivir, no voy a tener ningún beneficio tributario. Y al final del día, eso no me está generando ningún passive income, me está generando gastos. ¿Gastos de qué? Intereses, gastos de council rates, gastos de agua, gastos de reparaciones. Ahora, sí, entonces, lo que estoy diciendo con este comentario es yo no recomendaría usar el superannuation para comprar una propiedad para vivir. Ahora está la otra opción, que es retirar ese dinero para invertir en propiedad, que ahí es donde viene el Self-Managed Superfund, porque el gobierno les va a permitir invertir en ese dinero del super siempre y cuando sea para ustedes vivirlo. Bueno, antes de seguir con el siguiente topic o tema, básicamente para aquellos que de verdad sí se quieren ir o ya tienen planes de irse, recuerden que para poder solicitar su super y su dinero, primero la visa debe estar vencida o en su defecto deben cancelarla una vez salgan del país. No olviden no cancelar su cuenta del banco acá porque pues no va a ser una transacción de un día para otro y el dinero se lo van a consignar en su cuenta de aquí a Australia. Entonces tener esos datos en cuenta son importantes si de verdad están pensando ya devolverse a Colombia o a su país. Muy buen punto, sí. Hay un punto muy importante que nos faltó mencionar, que es desde qué monto se recomienda empezar a considerar la opción de un self-managed superfund, ¿no? Porque creo que hay un monto mínimo.
No es que haya un monto mínimo, pero debido a los costos que tiene manejar ese superannuation que les decía que ahorita están alrededor de los $3,000 a $4,000 al año, se recomienda que el monto mínimo esté entre $150,000 a $200,000. Si son ustedes una sola persona, si están en pareja, igualmente, pues los unen y que tengan entre $150,000 a $200,000. Sí, está buen Bueno, punto. Ya bueno, para terminar, vamos a hablar un poquito de unas cositas extras que están incluidos en el superannuation que mucha gente no conoce. Una de ellas es la parte de los seguros. ¿Por qué estás pagando un fee o una comisión o un gasto que tienes con ese super que puede ser hasta a veces hasta de $10 mensuales? Es porque parte de ese dinero sí es para pagarle al que te está manejando los dineros, el portafolio, ¿verdad? Digamos unos $5 es para pagarle al fund manager, al gerente de ese portafolio. Pero el resto, usualmente los superannuation te ofrecen unos seguros, sobre todo seguro de vida creo que te ofrecen y te ofrecen un seguro de disability, de invalidez, ¿verdad? Estos seguros, ¿cómo funcionan? Si a ti te pasa algo, si te mueres o cualquier cosa que pasa, ellos pagan un dinero eh, a la persona que dependa de ti, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Si tú nunca le has hecho ningún cambio, lo más probable es que en este momento ese dinero esté en $500,000. Ese creo que es el default con el que todos empiezan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú eres casado, te pasó algo eh, y te pasó algo y Dios no lo quiera, pues perdiste la vida, tu esposa o tu esposo le van a llegar $500,000. Esto le pasó a un amigo que murió y la mamá dependía de él financieramente y lo pudieron demostrar y a ella le llegó el seguro. y que en la medida de lo posible dejen eso en escrito, incluso desde ahorita, independientemente de la edad que tengan, porque usted no sabe cuándo puede pasar algo, ¿no? Y Exacto. cuando las cosas están en escrito, obviamente se agilizan mucho más rápido y aún más, como tú dices, Sí. si alguien depende de uno. Ahora, algo muy importante con eso, tú puedes cambiar eso. Eso es algo que yo hice. Digamos que tú no quieres pagar $10 o no necesitas, digamos, eres soltero, no necesitas tener toda esa cantidad de seguro. Tú puedes llamar a tu empresa o escribirles por la misma página y tú puedes bajar los montos. En vez de ser 500,000, tú le puedes bajar el monto a 200,000, que fue lo que yo hice, y enseguida el costo te va a bajar. Ya no vas a pagar $10, $12 mensuales, te baja enseguida a $6, $7 mensuales, ¿verdad? Con, en el largo plazo, pues eso va sumando, ¿no? De poquito a poquito eso va sumando. Sí, correcto. Hay otra cosa en cuanto a este tema de beneficios y es, recuerdan que les mencioné anteriormente que el monto máximo que el gobierno les permite contribuir sin generar más impuestos es $30,000, ¿verdad? Cuando ustedes contribuyen de su salario más de lo que el empleador les está contribuyendo, pero menos de esos $30,000 al año, a ustedes los taxan sobre 15% y más no, y no sobre el tax bracket o el nivel de impuestos en el que los estén taxando. Luego vamos a andar más del tema, pero se los quería dejar porque es una forma muy, muy importante de optimizar el superannuation también. Bueno, yo creo que ya aquí podemos dejar esto y cualquier preguntita que tengan, pues ahí tenemos todas las redes. Nos pueden contactar en Instagram, tenemos WhatsApp, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos Apple Podcast, Spotify, YouTube. Ok, claro, recuerden siempre que esto no es una asesoría financiera, son nuestras propias experiencias. Muchachos, gracias. Este tema fue bien interesante. Vamos a tener otro episodio en propiedad porque, como se dan cuenta, es un tema bien largo. Déjenos las preguntas que tengan porque cubrimos varios temas que de pronto pueden ser de interés para ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.